Ok, buenas noches, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a empezar y continuar con el libro Piense y hágase rico. Estamos entrando ya al capítulo de la autosugestión. La autosugestión, un capítulo sumamente interesante porque fíjense que nuestra mente subconsciente tiene mucha información ahí dentro de nuestra mente subconsciente, es donde están grabadas todas las creencias que hemos adquirido, donde está grabada toda nuestra experiencia, todo nuestro conocimiento previo, todos los impactos positivos y negativos que hemos recibido, todo eso está grabado en nuestro subconsciente. Y una de las formas de reprogramar el subconsciente, de cambiar algunas creencias que nos están limitando, es a través de la autosugestión. Entonces, este capítulo de la autosugestión es sumamente poderoso. Es un capítulo muy cortito dentro del libro. Es un capítulo con muy pocas páginas. Sin embargo, es uno de los capítulos, considero yo, importantísimos para poder seguir en este paso, en este desarrollo para lograr los objetivos que cada uno se propone. Entonces, vamos a empezar con el capítulo de autosugestión. Bienvenidos a los que están conectados y vamos a empezar. Entonces, voy a poner el libro a compartir. Vamos a ver. Aquí lo pongo. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Ahí estamos. Entonces, autosugestión. Capítulo 4, autosugestión, el vehículo para influir en el subconsciente. El tercer paso hacia la riqueza. Autosugestión es un término que se aplica a todas las sugestiones y a todos los estímulos autoadministrados que alcanzan la propia mente a través de los cinco sentidos. Vamos a ver, voy a iniciar algunos audios. Vamos a ver, silenciamos algunos audios para no interrumpirnos. Sí, por favor, mientras que no están ustedes participando, tengan sus audios cerrados para no interrumpirnos y luego ya yo les doy el pase para que puedan abrir sus audios y participar, ¿ok? Entonces decíamos, autosugestión es un término que se aplica a todas las sugestiones y a todos los estímulos autoadministrados que alcanzan la propia mente a través de los cinco sentidos. Dicho de otro modo, la autosugestión es la sugestión de uno mismo. Es el agente de comunicación entre esa parte de la mente donde la parte consciente tiene lugar y aquella otra que sirve de asiento de la acción para el subconsciente. A través de los pensamientos dominantes que uno permite que permanezcan en la mente consciente, que estos pensamientos sean positivos o negativos, no altera el mecanismo, el principio de la autosugestión alcanza voluntariamente el subconsciente y lo influye con estos pensamientos, ¿ok? Entonces, son los pensamientos dominantes, son los pensamientos dominantes que cada persona sostiene los que van a influir en nuestra mente subconsciente. Sean estos pensamientos positivos o negativos, eso no cambia el sistema, la mente igual, la mente subconsciente los va a recibir, ¿ok? Ahora nos dice, la naturaleza ha creado al hombre de tal manera que tenga control absoluto sobre el material que llega a su subconsciente, ¿ok? Las personas tenemos control absoluto sobre la información que llega a nuestro subconsciente a través de sus cinco sentidos, aunque esto no significa que deba interpretarse como una afirmación de que el hombre siempre ejercite este control. Lo que nos está queriendo decir es que nosotros recibimos información, todo el tiempo estamos recibiendo información y toda la información que recibimos la recibimos a través de nuestros cinco sentidos. Nosotros la forma que tenemos de conectarnos con el exterior es a través de nuestros cinco sentidos. No hay otra forma de conectarnos con el exterior. La forma en que nos conectamos es a través de nuestros cinco sentidos. La vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Es la forma que tenemos de conectarnos. ¿Ok? Entonces, toda la información que recibimos, nosotros tenemos la capacidad de elegir cuáles son esa información, qué información vamos a aceptar como pensamiento dominante o simplemente vamos a dejar pasar. ¿Ok? Toda información que aceptamos como pensamiento dominante se integra en el subconsciente
y pues lo que queda grabado en nuestro subconsciente es lo que finalmente va a dirigir nuestra vida, porque el subconsciente está moviéndonos a nosotros. El subconsciente mueve el cuerpo. El subconsciente mueve el cuerpo. El subconsciente eh, hace que nosotros tengamos ciertos comportamientos, ciertos hábitos. Es por la información que tenemos, las creencias que tenemos, todo lo que está en el subconsciente hace que nuestro cuerpo se mueva. Entonces, la información que llega al subconsciente hace que nosotros accionemos de determinada manera. Acuérdense también que el subconsciente es emocional, entonces nosotros accionamos y actuamos de acuerdo a cómo nos sentimos, ¿ok? El subconsciente es emocional. Nosotros accionamos y actuamos de acuerdo a cómo nos sentimos. Ahí están nuestras acciones y de acuerdo a nuestras acciones van a ser nuestros resultados. Por eso es que tenemos que tener mucho, tenemos que tener mucho esto tenemos que tenerlo muy claro para poder nosotros hacernos cargo, porque cuando nos dice aquí el autor que cada persona ejerce el control sobre su subconsciente, fíjense, aquí lo voy a poner para que lo vuelvan a ver, dice acá, la naturaleza ha creado al hombre de tal manera que tenga control absoluto sobre el material que llega a su subconsciente, ¿ok? A través de sus 5 sentidos, aunque esto no significa que debe interpretarse como una afirmación de que el hombre siempre ejercita ese control. En casi todos los casos, no lo ejercita. Y eso explica por qué tanta gente vive en la pobreza. La mayoría de personas no saben que tienen un control sobre su subconsciente. ¿Ok? Por eso es importante conocer esta información. Voy a continuar leyendo. Nos dice entonces, recuerde lo que se ha dicho sobre la semejanza del subconsciente con un jardín fértil, en donde las hierbas crecen en abundancia, si no se siembran semillas de plantas más deseables. Es decir, nuestro subconsciente, aquí se hace la comparación como que es un jardín fértil. Y dentro de ese jardín, nosotros estamos sembrando las semillas. Las semillas vienen a ser nuestros pensamientos, ¿ok? Las semillas vienen a ser nuestros pensamientos. Y de la misma forma como cuando nosotros sembramos semillas en un jardín, ¿no? Y hay que cuidar esta planta que hemos sembrado para que no se llene de hierbas malas. De la misma forma, hay que cuidar nuestra mente para que no se llene de hierbas malas también. Las hierbas malas vendrían a ser los pensamientos negativos, ¿ok? Entonces, tenemos que cuidar lo que estamos sembrando en nuestra mente subconsciente, ¿ok? Ahora, nos dice aquí, la autosugestión es el agente de control a través del cual un individuo puede alimentar voluntariamente su subconsciente con pensamientos de naturaleza constructiva o, por negligencia, permitir que los pensamientos de naturaleza destructiva se infiltren en ese rico jardín de la mente. ¿Ok? Cuando lo hacemos voluntariamente y cuando lo hacemos conscientemente, pues entonces estamos cuidando qué pensamientos llegan a nuestro subconsciente. Pero si por desconocimiento, acá dice el autor por negligencia, ¿no? No estamos cuidando la información que llega a nuestro subconsciente, pues entonces puede llegar pensamientos de naturaleza destructiva que van a sembrarse en el jardín de la mente y que van a dar frutos de la misma naturaleza. ¿Ok? Ahora nos dice el autor, vea y sienta el dinero en sus manos. En los últimos 6 pasos descritos en el capítulo sobre el deseo, usted ha recibido instrucciones para que lea en voz alta 2 veces por día el enunciado escrito de su deseo de dinero y para que se vea y se sienta ya en posesión del mismo. Al seguir esas instrucciones, usted comunica el objeto de su deseo directamente a su subconsciente en un estado de fe absoluta. ¿Ok? Fíjense, aquí nos está recordando el autor en el capítulo sobre el deseo, el segundo capítulo sobre el deseo, veíamos 6 pasos que nos sugería el autor, 6 pasos em, este, para poder
¿cómo se llama? Para poder poner tu meta, tu objetivo, tu deseo, ¿ok? Nos daba esos 6 pasos. Entonces, esos 6 pasos nos está diciendo que son instrucciones que nosotros le damos a nuestro subconsciente en un estado de fe, ¿ok? Ahora, mediante la repetición de este procedimiento, nos dice, usted crea con su voluntad hábitos de pensamiento que son favorables a sus esfuerzos para transmutar el deseo en su equivalente monetario. ¿Ok? Es una de las formas muy poderosas. Esto de los 6 pasos, de verdad que es muy poderoso. Es una de las formas que el autor en todo el libro insiste mucho en estos 6 pasos y lo vamos a ver bueno, no en cada capítulo, pero sí vuelve a mencionar muchas veces el autor en el libro, vuelve a mencionar muchas veces estos 6 pasos que él nos da en el segundo capítulo sobre el deseo, ¿ok? Los 6 pasos para convertir tu deseo en oro, creo que así se titula, los 6 pasos para convertir tu deseo en oro, que nos dice el primer paso, por ejemplo, el primer paso es definir con exactitud cuánto dinero quieres ganar, cuál es tu deseo o cuánto dinero quieres ganar. Definirlo con exactitud, ese es el primer paso. El segundo paso es definir con exactitud cuál es el servicio que vas a dar a cambio, porque nada llega porque sí. Tú tienes que brindar un servicio para obtener el dinero que te has propuesto. Entonces, el segundo paso es definir qué servicio vas a dar para obtener lo que quieres. ¿Ok? El tercer paso nos dice poner una fecha, poner una fecha. El cuarto paso nos dice establecer un plan de acción, ¿ok? Definir los pasos, un plan de acción para poder lograr ese objetivo. El quinto paso te dice que escribas todo ello, que escribas el primero, el segundo y el tercero y el cuarto paso, que lo escribas, ¿ok? Ese es el quinto paso, que escribas todo. Y el sexto paso es que lo leas por lo menos 2 veces al día. Que leas eso que has escrito por lo menos 2 veces al día. Una vez antes de acostarte y una vez al levantarte. Y que cuando lo leas, tú sientas que ya tienes tu deseo cumplido. ¿Ok? Esos son los 6 pasos. Están en el segundo capítulo. No me acuerdo cómo se titula. A ver, vamos a ver acá en mi libro. ¿Cómo se titulan los 6 pasos? A ver, vamos a ver. Para decirles todo completo, vamos a ver. 6 maneras de convertir el deseo en oro. Así se titula. ¿Ya? En el segundo capítulo, 6 maneras de convertir el deseo en oro. Esos son los 6 pasos que les acabo de recordar. ¿Ok? Y que son muy importantes y como les digo, el autor lo trae muchas veces dentro del libro porque es una de las herramientas más poderosas. ¿Ok? Entonces, seguimos. ¿Alguna pregunta sobre esto, sobre lo que estamos viendo hasta ahorita? ¿Alguien que quiera participar? A ver, si no, continuamos. ¿Ok? Continuamos. Vamos a ver. Entonces, ahora nos dice, retroceda a esos 6 pasos. Me encantó. Retroceda a esos 6 pasos que se describen en el capítulo 2 para releerlos con mucha atención antes de seguir adelante. Vamos a hacerle caso al autor, ¿ya? Se los acabo de decir, pero bueno, vamos a retroceder. A ver, estamos en la página 65. Vamos a retroceder al capítulo 2 para leer esos 6 pasos que nos decía. Creo que acá están. No, esta es la confianza. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, los 6 pasos tienen que estar por aquí. A ver. Vamos a hacerle caso al autor y vamos a volver a los 6 pasos. Acá está, 6 maneras de convertir el deseo en oro. Entonces vamos a leerlo, ¿ya? Ya se los dije así de memoria lo que yo me acuerdo, pero vamos a leerlo. Primero, determine la cantidad exacta de dinero que desea. No basta con decir quiero mucho dinero. Sea específico en cuanto a la cantidad. Hay una razón psicológica para esta precisión que describiremos en un capítulo próximo.
Segundo, determine con exactitud lo que se propone dar a cambio del dinero que desea. No se recibe algo por nada, ¿ok? Tienes que determinar con exactitud qué vas a dar para recibir, qué servicio vas a dar, qué producto vas a ofrecer, y tienes que determinar eso con exactitud. Tercero, establezca un plazo determinado, una fecha, en el que se propone poseer el dinero que desea. ¿Ok? Ese es el tercer paso. Cuarto paso, cree un plan preciso para llevar a cabo su deseo y empiece de inmediato, sin que importe si se haya preparado o no, a poner el plan en acción. Quinto paso, escriba una declaración clara y concisa de la cantidad de dinero que se propone adquirir. Apunte el tiempo límite para esta adquisición, aclare lo que se propone dar a cambio del dinero y describa con exactitud el plan mediante el que se propone acumularlo. ¿Ok? Si se dan cuenta, este quinto paso nos está diciendo que escribamos estos 4 puntos, los primeros 4 puntos. La cantidad de dinero que quieres, qué vas a dar a cambio, la fecha exacta y el plan mediante el que te propones acumular. ¿Ok? Ahí están esos 4 pasos anteriores, se resumen en el quinto. Y luego el sexto paso, lea su declaración en voz alta 2 veces al día, una vez antes de acostarse y otra al levantarse. Y mientras lee, vea, sienta y piénsese ya en posesión del dinero. ¿Ok? Es importante que siga las instrucciones descritas en estos 6 pasos. En especial, observe y siga las instrucciones del sexto paso. Tal vez se queje de que le resulte imposible verse en posesión del dinero antes de tenerlo, realmente, y aquí es donde el deseo ardiente acudirá en su ayuda. Si usted realmente desea el dinero con tanta vehemencia que su deseo se ha convertido en una obsesión, no tendrá dificultad en convencerse de que lo adquirirá. El caso es desear el dinero y llegar a estar tan determinado a poseerlo que se convenza de que lo tendrá. ¿Ok? Entonces, esos son los 6 pasos. A ver, mientras vuelvo a la página en la que estábamos, les doy el pase a ustedes si quieren participar, si quieren preguntar algo. Adelante, quien quiera participar. A ver, alguien que quiera abrir su micro o participar en el chat. ¿Ok? Continúo entonces. Bienvenidos a todos los que se están conectando, bienvenidos. Vamos a continuar entonces. ¿Ok? Hemos vuelto a los 6 pasos, de acuerdo a la indicación que nos daba el autor. Ahora nos dice, luego, cuando llegue a esa parte, lea con atención las 4 instrucciones para la organización de su mastermind que se describen en el capítulo sobre la planificación organizada. Al comparar estos 2 conjuntos de instrucciones, usted se dará cuenta de que ambos se basan en el principio de la autosugestión. ¿Ok? El capítulo de Mastermind sí está en un capítulo mucho más adelante. Planificación organizada, creo que es el capítulo 7, si no me equivoco. Sí, 7, planificación organizada. Capítulo 7. Todavía no lo hemos visto. ¿Ok? Pero el autor siempre nos está recomendando y sugiriendo que volvamos a leer ciertas partes. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con la lectura. Nos dice ahora, recuerde por lo tanto, cuando lea en voz alta el enunciado de su deseo, mediante el cual usted se empeña en desarrollar una conciencia del dinero, fíjense, esto es bien importante, ¿ah? Desarrollar una conciencia del dinero. ¿Ok? Tenemos que desarrollar la conciencia del dinero. Esto es bien importante, ¿ah? Conciencia del dinero. Entonces nos dice, cuando lee en voz alta el enunciado de su deseo, mediante el cual usted se empeña en desarrollar una conciencia del dinero, que la mera lectura de estas palabras no tendrá consecuencias, a menos que usted las funda con la emoción, con el sentido de sus palabras. Su subconsciente reconoce y actúa solo en los pensamientos que usted ha combinado con la emoción, con el sentimiento. Como les decía hace un momento, el subconsciente es la mente emocional.
El subconsciente es la mente emocional. El subconsciente recibe las emociones, entonces identifica las emociones. Entonces, por eso nos dice aquí, su subconsciente reconoce y actúa solo en los pensamientos que usted ha combinado con la emoción, con el sentimiento. Si no hay emoción, no está actuando el subconsciente, no lo reconoce. ¿Ok? Ese es un hecho tan importante como para garantizar la repetición prácticamente en cada capítulo, porque la falta de comprensión de eso es la razón principal de que la mayoría de la gente que trata de aplicar el principio de la autosugestión, no logre los resultados deseados. Fíjense, este párrafo es muy importante, porque acá nos está diciendo que una forma, estamos viendo este capítulo que tiene que ver, que es la autosugestión y que tiene que ver mucho con el subconsciente, ¿ok? Pero nos está diciendo que para hacer uso de la autosugestión requerimos agregarle emoción. La autosugestión, que es la repetición de órdenes a la mente, ¿ok? La repetición de afirmaciones, repetición de órdenes, esa es la autosugestión. Sin embargo, si estamos haciendo esta repetición de afirmaciones sin ponerle emoción, no está pasando nada con el subconsciente. Es importante agregarle la emoción, ¿ok? Por eso nos está diciendo aquí, voy a volver a leer este párrafo que es bien importante, porque si no, no funciona. Si no, no funciona la autosugestión. Nos dice, este es un hecho tan importante como para garantizar la repetición prácticamente en cada capítulo, porque la falta de comprensión de eso es la razón principal de que la mayoría de la gente que trata de aplicar el principio de la autosugestión no logre los resultados deseados. Entonces, si tú estás haciendo afirmaciones de lo que tú hayas elegido, afirmaciones para generar dinero, afirmaciones para la salud, afirmaciones para la abundancia, en fin, si tú estás haciendo afirmaciones y no estás utilizando, como te dice aquí, la repetición con la emoción y con el visualizarte, verte y sentirte que ya estás en ese momento de acuerdo a lo que tú estás repitiendo, entonces no va a funcionar. Por eso nos dice aquí que las personas que no entienden que este proceso, esta conjugación de todos estos elementos se tienen que dar, ¿no? Nos dice aquí es la razón por la cual el principio de la autosugestión no les da resultados. ¿Ok? A ver, ahí si tienen alguna pregunta, si quieren participar ustedes. Continúo leyendo entonces. Nos dice, las palabras indiferentes recitadas sin emoción no influyen en el subconsciente. Fíjense, las palabras indiferentes recitadas sin emoción no influyen en el subconsciente. Usted no obtendrá resultados apreciables hasta que aprenda a llegar a su subconsciente con pensamientos o palabras habladas que hayan sido cargados con la emoción de la convicción. Fíjense, palabras habladas. No es solo que las leas, sino que tú las pronuncias, que las verbalices. Tu palabra, tu voz tiene poder, ¿ok? Cuando tú lo hablas, tiene más poder que cuando solo lo lees. Las palabras habladas que hayan sido cargadas con la emoción de la convicción. Tú tienes que estar seguro de lo que estás diciendo. Tú tienes que tener fe en lo que estás diciendo. ¿Ok? Esto es bien importante. Palabras habladas cargadas con la emoción de la convicción para que llegue al subconsciente. Ahora, no se desanime si no puede controlar y dirigir sus emociones la primera vez que trate de hacerlo. Recuerde que no existe la posibilidad de obtener algo por nada. Por mucho que quiera, no podrá engañarse. El precio de la capacidad para influir en su subconsciente es la perseverancia incansable en la aplicación de los principios que se describen aquí. Perseverancia. Definitivamente perseverancia es parte importante, importantísima, la perseverancia.
Para influir en tu subconsciente requieres perseverancia. Y vamos a ver más adelante, hay un capítulo completo dentro de este libro sobre la perseverancia. Tenemos un capítulo completo sobre la perseverancia. ¿Ok? Entonces, el precio de la capacidad para influir en su subconsciente es la perseverancia incansable. Fíjense cómo nos dice la autora, perseverancia incansable en la aplicación de los principios que se describen aquí. Usted no podrá formarse esa capacidad deseada por un precio menor. Miren, ¿ah? Usted no podrá formarse esa capacidad deseada por un precio menor. O sea, cada uno tiene que pagar el precio. Y ese precio es la perseverancia incansable. Eso es lo que nos está diciendo. No porque lo hagamos una vez, ya vamos a tener resultados. Hay que hacerlo y hacerlo y hacerlo muchas veces, muchas veces, continuamente, y no perder la fe. Por eso que hemos visto el capítulo de la fe. Antes de este capítulo hemos visto el capítulo de la fe. Y hemos visto varias historias que nos han demostrado la fe que tenían estas personas para lograr lo que se propusieron. Y ellos no lo lograron en un día, en una semana. A algunos les llevó años lograrlo. ¿Ok? Hemos visto varias historias sobre eso. Entonces, perseverancia incansable nos dice el autor. ¿Ok? Voy a terminar de leer esta parte. Ahora nos dice, usted y solo usted debe decidir si la recompensa por la que se está esforzando, la conciencia del dinero, vale el precio que debe pagar por ella con su esfuerzo. Fíjense, usted y solo usted debe decidir si la recompensa por la que se está esforzando, la conciencia de dinero, vale el precio que debe pagar por ella con su esfuerzo. Su habilidad para emplear el principio de la autosugestión dependerá en gran medida de su capacidad para concentrarse en un deseo dado hasta que ese deseo se convierta en una obsesión ardiente. Poderoso, ¿no? Su habilidad para emplear el principio de la autosugestión dependerá en gran medida de su capacidad para concentrarse en un deseo dado hasta que ese deseo se convierta en una obsesión ardiente. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? A ver, ahí les quiero dar el pase a ustedes, a ver si alguien quiere participar. Estamos viendo estos puntos sumamente importantes sobre la autosugestión y aquí nos está dando puntos claves, ¿ah? Puntos claves el autor. Perseverancia incansable, nos hace recordar los 6 pasos para convertir el dinero en oro. ¿Cómo era? Los 6 pasos, siempre me olvido de ese título. 6 maneras de convertir el deseo en oro. Ok, acá estoy con mi libro yo. Entonces nos recuerda esos 6 pasos que son fundamentales y nos recuerda que debemos de hacer uso de nuestra fe y de sostener la perseverancia, ¿no? Además nos recuerda también el deseo ardiente, que debemos de sostener ese deseo ardiente hasta que se convierta en una obsesión, nos dice. Deseo ardiente hasta que se convierta en una obsesión. Es la única forma de lograr lo que estamos buscando. ¿Ok? Ok, ¿no hay participación todavía? A ver, ahí los leo en el chat, si es que no pueden abrir sus micros, los leo en el chat, ¿ok? Vamos a continuar leyendo Hola, entonces. Marilu, Hola, hola Lisette, ¿cómo quiero estás? comentar algo. Ay, todavía estoy en el carro, todo el día está full delivery. Ok. Mira, yo quería, ahorita que estás viendo eso de que tenemos que tener ese deseo ardiente, ¿no? Ujú, Enamorarnos de la meta, como nos enamoramos de nuestra pareja, ¿no? Porque cuando nos estamos enamorados de alguien, ¿qué estamos planificando? Esta semana voy a hacer esto, esta semana voy a hacer esto, y estás planificando todo. Entonces ujú, también así enamorarnos de nuestra visión, de nuestra meta. ¿No? ujú. Poner un horario, cómo nos queremos ver, ya, como dice, ¿no? Pensarlo, atraerlo antes de tiempo, sentirlo para tener esa conexión. Eso Ay, quería compartirles. fantástico, fantástico, gracias, gracias Lisette, tal cual como actuamos cuando, cuando estamos pensando en una pareja, cuando nos enamoramos, claro que sí, estamos planeando y planificando qué vamos a hacer, cómo vamos
o sea, estamos planificando muchos detalles, ¿no? Muchos detalles. Ahí sí estamos con ese deseo ardiente. Entonces, de la misma manera, gracias por traer ese ejemplo, de la misma manera hay que enamorarnos de nuestras metas, de nuestros objetivos, de la misma manera, para no soltarlos, para obsesionarnos con ellos y pues seguir constantemente eh, sosteniéndolo como pensamiento dominante en nuestra mente. Pues cuando estamos enamorados, estamos con el pensamiento dominante de la pareja, ¿no? Todo el tiempo estamos pensando en la pareja. Entonces, de la misma forma, hay que pensar en nuestros deseos, en nuestros objetivos, ¿ok? Gracias, gracias por esa participación. Excelente. Voy a continuar leyendo entonces. Vamos a ver. Ahora nos dice, ¿cómo fortalecer sus poderes de concentración? Cuando empiece a seguir las instrucciones de los 6 pasos, otra vez nos vuelve a mencionar los 6 pasos, descritos en el segundo capítulo, será necesario que haga uso del principio de la concentración. Así pues, le ofreceremos sugerencias para el uso de la concentración eficaz. Cuando usted comience a ejecutar el primero de los 6 pasos, cuyas instrucciones son: determine la cantidad exacta de dinero que desea, mantenga el pensamiento concentrado en esa cantidad de dinero o fijada la atención en él, con los ojos cerrados, hasta que de hecho pueda ver el aspecto físico del dinero. Haga eso por lo menos una vez al día, fíjense, con los ojos cerrados, o sea, aquí ya nos está hablando de visualización, ¿no? Pensar en la cantidad de dinero que te has propuesto por lo menos una vez al día, nos dice. A medida que progrese en estos ejercicios, siga las instrucciones dadas en el capítulo de la fe y véase a sí mismo en posesión del dinero. ¿Ok? Aquí hay un hecho muy importante. El subconsciente asume cualquier orden que se le dé en un estado mental de fe absoluta y actúa siguiendo esas órdenes, aunque deban presentársele a menudo una y otra vez mediante la repetición antes del que el subconsciente las interprete. Fíjense, mediante la repetición una y otra vez, por eso que el autor nos hablaba, unos párrafos atrás, nos hablaba de la repetición, de eh, hacer esto incansablemente, ¿no? La perseverancia incansable, nos decía, ¿no? Entonces, el subconsciente asume cualquier orden que se le dé en un estado mental de fe absoluta. Cuando tú le pones fe, el subconsciente recibe esa orden y actúa siguiendo esas órdenes, nos dice. Aunque deba presentársela a menudo, una y otra vez, mediante la repetición antes de que el subconsciente las interprete. Teniendo en cuenta la afirmación anterior, considere la posibilidad de jugarle un truco perfectamente legítimo a su subconsciente. Fíjense, jugarle un truco perfectamente legítimo a su subconsciente, como engañar a nuestro subconsciente. Podemos engañar a nuestro subconsciente. Esa es una gran ventaja que tenemos a nuestro favor porque el subconsciente, una de las características del subconsciente es que el subconsciente no reconoce o no distingue lo que es verdad, lo que es realidad de lo que es imaginario. No distingue. El subconsciente no puede distinguir qué es imaginario y qué es realidad. Entonces, gracias a eso, nosotros podemos engañar a nuestra mente y por eso nos dice aquí el autor que podemos jugarle un truco perfectamente legítimo a nuestro subconsciente y hacerle creer, porque usted cree en ello, que usted debe obtener esa cantidad de dinero que está visualizando, que esa cantidad de dinero ya espera que usted sea su dueño y que el subconsciente debe proporcionarle, fíjense, que el subconsciente debe proporcionarle planes prácticos para conseguir el dinero que ya es suyo. Y el subconsciente nos va a dar estos planes porque nos va dando ideas. Es bien curioso cómo funciona el subconsciente.
Porque cuando nosotros estamos pensando que ya es este objetivo, esta meta, este deseo en el que tú estás enfocado, cuando tú estás sosteniendo ese deseo, el subconsciente te va dando ideas para que tú llegues a esa meta. Por eso nos dice aquí que el subconsciente debe proporcionarle planes prácticos para conseguir el dinero que ya es suyo. Es bien interesante cómo funciona esto, ¿no? Ok, ahora nos dice, endósele la idea sugerida en el párrafo anterior a su imaginación. Si le agregas imaginación, muy poderoso, más poderoso todavía, y vea cómo su imaginación puede o podrá crear planes prácticos para la acumulación de dinero mediante la transmutación de su deseo. ¿Ok? No espere un plan definido mediante el cual se propondrá intercambiar servicios o mercaderías a cambio del dinero que usted visualiza. En cambio, empiece a verse en posesión del dinero, esperando y exigiendo, mientras tanto, que su subconsciente le proporcione los planes que necesita. Esté alerta en espera de esos planes y póngalos en acción inmediatamente cuando surjan. Cuando los planes aparezcan, destellarán en su mente a través del sexto sentido, con la forma de una inspiración. Trátela con respeto y actúe según ella tan pronto como la reciba. Como les decía, el subconsciente nos empieza a dar ideas. Y esto tú lo puedes relacionar, como nos dice aquí el autor, vienen a tu mente a través de tu sexto sentido. Son esas ideas que te surgen desde dentro. ¿Cómo no se me ocurrió antes? No se te ocurrió antes porque no estabas en esa vibración, no estabas haciendo, teniendo estos pensamientos dominantes, entonces viene ahora a modo de sexto sentido, con la forma de una inspiración, como nos dice aquí el autor, y nos dice, trátela con respeto y actúe según ella tan pronto como la reciba. Porque si no actúas también con esas ideas que vienen, también se van esas ideas y se pierde esa oportunidad. Es bien rápido, esto sí es bien rápido. En el cuarto de los 6 pasos, se le indica que cree un plan preciso para llevar a cabo su deseo y empiece de inmediato a poner ese plan en acción. Debe seguir esta instrucción de la manera descrita en el párrafo anterior. No confíe en la razón. Fíjense lo que nos dice acá. No confíe en la razón a la hora de crear su plan para acumular dinero a través de la transmutación del deseo. Su facultad de razonamiento, por eso nos dice que no confíe en la razón, su facultad de razonamiento puede ser perezosa y si depende por completo de sus servicios, quizá resulte defraudado. ¿Ok? Al visualizar el dinero que se propone acumular con los ojos cerrados, ve hacia sí mismo prestando el servicio o proporcionando la mercancía que se propone dar a cambio de su dinero. Esto es importante. Al visualizar el dinero que se propone acumular con los ojos cerrados, ve hacia sí mismo prestando el servicio o proporcionando la mercancía que se propone dar a cambio de su dinero. Es decir, porque vas a entrar también en visualización, ¿no? Tú estás con los ojos cerrados, estás visualizando el deseo, la meta que te has propuesto, la cantidad de dinero que te has propuesto, estás visualizando recibir esa cantidad de dinero, pero además, nos dice el autor, no solo visualices que estás recibiendo la cantidad de dinero, además visualiza también el servicio que estás brindando. Ambas cosas, porque no pueden ir separadas. Tienes que visualizarte también brindando el servicio que estás dando. ¿Ok? Esa parte es bien importante y es una parte en la que muchos fallan. Por eso es que aquí el autor lo pone, incluso lo pone con otro tipo de letra para resaltarlo. Al visualizar el dinero que se propone acumular con los ojos cerrados, véase a sí mismo prestando el servicio o proporcionando la mercancía que se propone dar a cambio de su dinero. Esto es importante. ¿Ok? A ver, vamos a ver, ¿se va entendiendo esto? De repente, si quieren participar ustedes, quieren aportar algo.
o hacer alguna pregunta. Usen el chat si es que pueden abrir sus micrófonos. Este capítulo del subconsciente, como les digo, es bien cortito, pero muy, muy, muy poderoso en todos los puntos que nos va dando, porque si se dan cuenta, nos está dando puntos claves. Estos puntos son claves para lograr las metas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Si no, continúo leyendo. Vamos a leer un poquito más, ya tenemos unos minutos todavía. Nos dice ahora, 6 pasos para estimular su subconsciente. Resumiremos ahora las instrucciones dadas en relación con los 6 pasos del segundo capítulo y las combinaremos con los principios presentados en este. Primero, elija un sitio tranquilo, preferiblemente en la cama por la noche, donde no vayan a distraerlo ni a interrumpirlo. Cierre los ojos y repita en voz alta. Fíjense, en voz alta. Esto es bien importante, en voz alta. No es solo leerlo, hay que repetirlo en voz alta. De manera que usted pueda oír sus propias palabras. El enunciado escrito de la cantidad de dinero que se propone acumular. El plazo para esta acumulación y una descripción de los servicios o de las mercancías que pretende dar a cambio del dinero, al ejecutar estas instrucciones, véase a sí mismo ya en posesión del dinero. Fíjense, aquí son puntos claves, Es visualizar, es con los ojos cerrados, repetir en voz alta y nos está diciendo nuevamente la cantidad de dinero, pero también el servicio que vas a dar a cambio. Esas dos cosas no pueden separarse, tienen que estar unidas. Es la cantidad de dinero que requieres o que quieres generar y el servicio que vas a dar a cambio para lograr esa cantidad de dinero. Ambas cosas. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, nos dice, suponga que se propone acumular $50,000 para el 1 de enero dentro de 5 años, que se propone prestar servicios personales a cambio del dinero en carácter de vendedor. El enunciado escrito de su propósito deberá ser más o menos como el siguiente. El 1 día de enero de 1900, bueno, este libro se escribió hace muchos años, aquí pondríamos del 2000 y tantos, ¿ok? Seré poseedor de $50,000 que afluirán a mí en diversas sumas de tiempo, en tiempo, durante ese lapso de 5 años. A cambio de ese dinero, daré los servicios más eficientes de que soy capaz, ¿ok? Girando la mayor cantidad posible y proporcionando la mejor cantidad de servicios como vendedor de puntos suspensivos, y aquí nos dice, describa el servicio o la mercadería que se propone vender. ¿Ok? Confío en que tendré la posesión de ese dinero. Mi fe es tan fuerte que puedo verlo ahora ante mis ojos. Puedo tocarlo con las manos. Ahora está esperando ser de mi propiedad en el momento y en la proporción en que yo proporcione el servicio que estoy dispuesto a dar a cambio de él. Espero un plan con el que acumular ese dinero y lo ejecutaré tan pronto como aparezca. Ese es el primer paso, Nos está dando un ejemplo de cómo puedes escribir, ¿no? Si la forma como quieres acumular el dinero que te estás proponiendo es a través de las ventas, entonces aquí nos está poniendo un ejemplo, ¿no? Recuerden que el autor siempre nos dice es la cantidad del dinero y es el servicio. Entonces acá nos está poniendo un ejemplo de cómo tendrías que hacer ese escrito, ¿ok? Ahora, segundo paso, vamos a leer estos pasos. Segundo paso, repita este programa por la noche y por la mañana hasta que pueda ver en su imaginación el dinero que ha decidido acumular. Repetirlo una y otra vez por la noche y por la mañana hasta que puedas verlo en tu imaginación. ¿Ok? Recuerden que nos hablaba de repetición, perseverancia incansable, así que aquí tenemos que hacer uso precisamente de esa perseverancia incansable. ¿Ok? Porque al comienzo no es tan sencillo lograr imaginarlo.
Hay personas, y esto es una consulta muy frecuente porque hay personas que no lo pueden visualizar, no lo pueden ver. Es práctica, hay que hacer mucha práctica. Por eso el autor nos habla de la perseverancia incansable. ¿Ok? Tercero, ponga una copia de su enunciado escrito en donde pueda verla por la noche y por la mañana y léala justo antes de dormirse y antes de levantarse hasta que la haya memorizado. ¿Ok? Ponga una copia de su enunciado escrito en donde pueda verla por la noche y por la mañana, léala justo antes de dormirse y antes de levantarse hasta que la haya memorizado. Al seguir esas instrucciones, recuerde que está aplicando el principio de la autosugestión, con el propósito de darle órdenes a su subconsciente. Recuerde además que su subconsciente acatará solo instrucciones que estén cargadas emocionalmente, dirigidas hacia él con sentimiento. La fe es la más fuerte y productiva de las emociones. Siga las instrucciones del capítulo dedicado a ella. Al principio, seguir esas instrucciones pueden parecer abstractas. No se deje inquietar por eso. Siga las instrucciones sin prestar atención a lo abstractas o lo poco prácticas que puedan parecerle. Pronto llegará el momento en que si ha hecho lo que se le ha indicado, tanto en espíritu como en actos, todo un universo, un nuevo universo de poder se desplegará ante usted. Poderosísimo. ¿Ok? Ahora sí les doy el pase a ustedes, a ver si quieren opinar. ¿Qué les parece estos pasos que nos da el autor? Tres pasos sumamente importantes para lograr este principio de la autosugestión en nuestro subconsciente. Hay tres pasos para estimular nuestro subconsciente. Y nos pone incluso un ejemplo práctico de el escrito que podemos hacer para la cantidad de dinero que cada uno se ha propuesto. ¿Ok? ¿Qué les parece? A ver si quieren ahí participar. Adelante, quien quiera abrir su micro. A ver, los escucho o los leo. A ver, ¿quién se anima? ¿Ninguno? Marilú, Sí, esos tres pasos que nos dice acá el autor, ¿no? Es repetirnos a diario, o sea, no consentimiento, en voz alta, la visualización es para reprogramarnos, ¿no? Prácticamente para poner como dicen, insertar un nuevo chip en nuestra mente de cosas que queremos atraer hacia nosotros, ¿no? Cositas buenas que queremos atraer hacia nosotros de acá en adelante, como dice, con la repetición, el sentimiento y la práctica, pues, ¿no? Después que hagamos eso, vamos a tomar acción, porque ya no vamos a sentir con convicción de que podemos hacerlo. ¿Mm? Exacto, exacto. Con la práctica es la única forma de poder nosotros lograr esa convicción, como dices, esa fe, esa confianza para seguirlo aplicando. Lo que pasa es que este paso es bien importante. Lo que pasa es que la mayoría de personas empiezan a aplicarlo y como nos dice aquí el mismo autor, parece abstracto, ¿no? Parece algo sin sentido de repente, pareciera que no funcionara, incluso si la persona no lo puede visualizar, no lo puede imaginar, no puede conectar con emociones inclusive, entonces la persona deja de hacerlo, ¿no? Y este paso, estos pasos son bien sencillos, son muy sencillos, pero de verdad que son muy poderosos. Y hay que hacerlo y hacerlo y hacerlo, así te parezca que estás haciendo algo sin sentido, que no va a pasar nada, que estás perdiendo el tiempo, así pienses lo que puedas pensar, porque tu mente tiene otros hábitos grabados, ¿no? La mayoría de personas, por ejemplo, ¿no? Nos dice el autor que antes de acostarte y apenas te levantas, leas ese enunciado, ¿no? Y actualmente la mayoría de personas antes de acostarse están viendo el teléfono y apenas se levantan están viendo el teléfono. Entonces,
cambiar ese hábito para algunos o para muchos puede ser complicado de repente, ¿no? Ponerse a leer un enunciado, ponerse a leerlo en voz alta, visualizarse, imaginar, haciendo algo que pareciera que no da resultados, no es sencillo, pues es bastante fácil de hacer, pero no es sencillo. Es fácil, pero no es sencillo, porque ya tenemos incorporados hábitos diferentes. ¿Ok? Entonces, esto es bien poderoso, pero como les digo, se requiere, y como lo dice el autor, se requiere mucha repetición hasta que puedas adquirir la convicción y la fe de que te va a funcionar. Tienes que hacerlo una y otra vez hasta que logres esa convicción. Y ahí empieza a suceder la magia. Así funciona. ¿Ok? Gracias, gracias. Gracias, Lisette. No sé si alguien más quiere participar. Si no, nos quedamos aquí, ¿ok? Ya estamos en tiempo. Nos quedamos aquí entonces. Estamos viendo el capítulo sobre la autosugestión, que es muy, muy poderosa, como les decía, este capítulo muy cortito, pero con mensajes muy, muy precisos, ¿ok? Para dirigirnos y lograr nuestras metas, muy precisos. Quedamos aquí entonces. Gracias, gracias, gracias a todos. Que descansen. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Gracias a todos. Hasta luego, Marilu. Gracias, gracias. Chao, chao, chao. Gracias, Marilu. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. Nos vemos.